Vi a un hombre desconocido sacar a mi esposa de la mesa y besarla en la cena de gala de la empresa delante de todos los presentes, y eso, por surrealista que pareciera, no fue lo peor. Lo peor fue el silencio. Su mirada vacía. La forma en que no me miraba a los ojos cuando la aparté y le pregunté qué había pasado. No hubo escándalo, ni lágrimas. Solo un silencio frío y devastador. Y en ese silencio, todo se aclaró. No fue un beso impulsivo. Fue una grieta que había existido durante mucho tiempo. Fue un pasado que no conocía y que de repente se estrelló sobre mí como una avalancha, llevándose consigo todo lo que creía que era amor. No grité. No supliqué. Solo sentí que mi corazón se encogía en mi pecho y comprendí, en su silencio más profundo, que ese beso no fue solo un error, fue un síntoma de algo mucho más grande. Era el final. Esa noche, yací sola en una cama que aún conservaba su aroma. Me quedé mirando el techo durante horas, intentando comprender dónde me había equivocado, dónde había desaparecido el nosotros. Pasé días recordando pequeños detalles, cómo me despertaba los domingos, cómo se reía de mis chistes tontos, cómo me sostenía la mano cuando guardábamos silencio. Todo parecía tan real. Tan cierto. Pero al final, incluso lo verdadero puede ser mentira si se vive en soledad. Me di cuenta de que había amado sola. Y amar sola es el tipo de dolor que no grita, sino que corroe. Me alejé. No por orgullo, sino por dignidad. No porque hubiera dejado de amarla, sino porque entendí que amar a alguien no es suficiente si ya ha elegido otro camino. Pedí el divorcio al día siguiente. Sin explicaciones, sin guerra, sin discusiones. Simplemente me marché. Dejé atrás la casa, las fotos, los planes de envejecer juntos, las sonrisas enmarcadas en la pared. Salí con la ropa puesta y la convicción de que era mejor desangrarme de golpe que morir lentamente. Ella no me detuvo. No me pidió que me quedara. Simplemente aceptó. Como quien ya lo había decidido todo antes incluso de traicionarme. Y, en ese momento, supe que me habían traicionado 2 veces, por infidelidad y por omisión. Porque la traición empieza en el silencio, en las miradas desviadas, en los abrazos fríos. Empieza mucho antes del primer beso. Reconstruí mi vida en silencio. Hice de mi dolor mi base. Me mudé a una nueva ciudad. Fundé una nueva empresa. Y, sobre todo, aprendí a amarme. Pero su ausencia seguía visitándome en noches al azar. La odiaba. Odiaba recordar quién era ella para mí. Pero un día, el anhelo empezó a doler menos. Y fue entonces cuando dejé de esperar su regreso. El dolor se convirtió en recuerdo. Y el recuerdo en aprendizaje. Mientras tanto, ella seguía el camino que había elegido, el hombre que había besado. El amante. El otro. La nueva vida que parecía tan brillante en la superficie. Pero el brillo se desvaneció rápidamente. Porque lo que se construye sobre mentiras se desvanece con el primer aliento de verdad. Descubrió, demasiado tarde, que lo nuevo no era mejor, solo era nuevo. Y esa pasión fugaz no podía sostener los amaneceres silenciosos, ni los domingos sin conversación. Él la usó, la tuvo, y cuando consiguió lo que quería, la descartó. Como quien tira algo que ya cumplió su propósito. Intentó luchar, intentó aferrarse a él, pero él lo tenía claro, no era amor, nunca lo había sido. Era deseo, curiosidad, necesidad. Y cuando esos sentimientos se agotaron, él simplemente se fue. Y ella se quedó con el vacío. Fue entonces cuando, sola, sentada en la vieja cafetería a la que solíamos ir juntas, se encontró con una vieja amiga. De esas que dicen la verdad sin pedir permiso. Y su amiga, sin rodeos, le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Arrojaste a la basura lo que todas soñábamos. Un hombre que te amara de verdad. Que te respetara. Que te eligiera cada día. ¿Te arrepientes? Y allí, entre un café tibio y un silencio incómodo, se derrumbó. Lloró por primera vez. No por el amante que la dejó, sino por el amor que abandonó. Por la decisión equivocada. Por la apuesta que hizo pensando que lo ganaría todo, y lo perdió todo. Intentó encontrarme. Me llamó.
Me envió mensajes. Me escribió cartas. Dijo que ahora sabía lo que era el amor verdadero, que lo había aprendido. Que se arrepentía profundamente. Que todavía me amaba. Pero el tiempo no espera nada. Y el amor, cuando se hiere profundamente, no regresa con palabras, solo con acciones. Y a veces ni siquiera con ellas. Porque cuando me encontró, ya no era la que esperaba. Y yo, ya no era el mismo. Ella esperaba encontrar al hombre que la amaba de nuevo. Pero encontró a un hombre que había aprendido a vivir sin ella. Lloró al verme con otra mujer. Una mujer sencilla, de mirada tranquila, que me tomó de la mano con la misma firmeza que siempre esperé de ella. Intentó hablar, intentó explicarse. Pero yo solo la escuché. Porque, en el fondo, ya lo sabía todo. Sabía del fin de su amante. Sabía de los mensajes. Sabía de la desesperación. Pero también sabía algo que ella entendió demasiado tarde, que el amor no es un juego donde se ponen a prueba los límites. El amor es una elección. Y ella no me eligió a mí. Aún así, no la odiaba. No le guardaba rencor. Porque lo que teníamos era genuino, al menos por mi parte. Y eso me bastaba. No necesitaba venganza. La vida ya lo había hecho. Ver el arrepentimiento en sus ojos, la fragilidad en su postura, la desesperación en sus palabras, eso era suficiente. Ella entendía que hay errores que no se pueden reparar con disculpas. Hay dolores que no se curan solo con lágrimas. Y hay personas que, al irse, se llevan consigo la única oportunidad que tenemos de volver a estar completos. Pero lo más curioso de todo esto, es lo que pasó la última vez que me vio. Fue una tarde cualquiera, en un parque al que solía ir con ella hace años. Me observaba desde lejos, sentada en un banco, mientras yo reía con mi nueva compañera y un niño en brazos. Me observaba y lloraba. Y cuando se levantó para irse, dejó caer una cajita. Nadie se dio cuenta. Nadie más que yo. Recogí la caja después de que se fuera. Y dentro, había algo que nunca imaginé encontrar. Algo que, en silencio, reescribió el final de toda esta historia. Algo que aún conservo, sin habérselo contado a nadie. Y ahí es donde realmente comienza la historia. Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos el engaño, lo exponemos, todas las historias son ficticias, pero basadas en situaciones reales, con un único propósito, muestra cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y arranca el amor verdadero de raíz. Prepárate para una historia intenso, dramático e inolvidable. Siéntate, respira profundamente, y prepárate para escuchar el precio que pagas por traicionar a alguien que solo quería ser amado. Él se llamaba Daniel y ella, Elena. Eran una de esas parejas que atraían miradas discretas en las reuniones familiares, no solo por su armonía estética o la elegancia con la que caminaban juntos, sino por cómo parecían complementarse en silencio. Se conocieron de jóvenes, en la universidad, cuando compartían el mismo campus y las mismas incertidumbres sobre el futuro. Él, con su semblante tranquilo y observador, estudiaba ingeniería civil. Ella, decidida, intensa y sensible, estudiaba diseño de interiores. Dos mundos aparentemente distintos, pero se encontraron en una cafetería entre clases, un día lluvioso cuando Elena olvidó su paraguas y Daniel le ofreció el suyo sin decir palabra, simplemente sonriendo, como si supiera que ese gesto lo cambiaría todo. Se casaron 7 años después, cuando la estabilidad finalmente parecía firme. Daniel se había consolidado como socio en una constructora regional, y Elena ya tenía su propio estudio de diseño, atendiendo a clientes sofisticados, diseñando espacios con la delicadeza de quien ve la belleza en los detalles más pequeños. No fueron una pareja de explosiones, sino de constancia. Daniel era el tipo de hombre que le metía notas en los bolsillos del abrigo en invierno, o que aprendía a prepararle el café justo como a ella le gustaba, solo para verla sonreír por la mañana. Elena era la mujer que organizaba cenas sorpresa para sus amigos, que aprendía sobre estructuras y cimientos solo para poder hablar con más confianza de lo que hacía su marido. Un amor construido con tiempo, cariño y pequeños gestos que, a ojos de muchos, pasaban desapercibidos. Vivían en una casa esquinera, rodeados por un seto que Elena insistía en mantener recortado, a pesar de las quejas del jardinero.
La casa era un reflejo de ambos, la fachada sólida y sobria, y el interior luminoso, creativo y acogedor. Tenían un perro llamado Leo, un Golden Retriever, que dormía entre ellos en el sofá los domingos por la noche. No tenían hijos, pero hablaban de ello como si fuera solo cuestión de tiempo. El plan era que cuando Elena terminara su proyecto actual con un cliente exigente en otra ciudad, lo intentarían. No había prisa, porque había amor. Y, en la mente de Daniel, donde hay amor, hay tiempo de sobra. Viajaban siempre que podían, crearon tradiciones como pasear juntos los sábados por la mañana y visitar el mismo café donde se encontraban, una vez al mes, el mismo día 12, sin falta. Elena era admirada por todos. Tenía una mirada que parecía descifrar la habitación, como si pudiera percibir lo que faltaba en una habitación y en los corazones de quienes la ocupaban. Su presencia era impactante, no por su tono de voz ni por su forma de vestir, sino por la firmeza con la que miraba a los ojos a quienes le hablaban. Daniel, en cambio, era el ancla. El hombre que todos conocían, no alzaba la voz, ni siquiera cuando lo provocaban. Era firme, pero a la vez amable. Inteligente, sin arrogancia. El tipo de persona que cumplía promesas y recordaba cumpleaños. Sus amigos cercanos decían que Elena era fuego y Daniel, estructura. Y quizá por eso funcionaban tan bien. Él sabía contenerla sin apagar su luz. Ella sabía cómo darle calor sin consumirlo. En los círculos sociales en los que se movían, eran un referente. Y aun con las crecientes obligaciones profesionales de ambos, seguían manteniendo rituales sencillos, cenas caseras los miércoles, películas antiguas los domingos y las eternas conversaciones junto a la cama, incluso si uno de ellos estaba agotado. Por supuesto, había discusiones. Ninguna relación es inmune. Pero Daniel siempre decía que los desacuerdos eran solo ruido de fondo en medio de una melodía mayor. Y, de hecho, ambos parecían saber cómo volver al centro, a ese lugar seguro donde entendían el idioma del otro sin necesidad de muchas palabras. Con el tiempo, ambos lograron lo que muchos llamarían la vida perfecta. La agenda de Elena siempre estaba llena de nuevos proyectos, la oficina de Daniel era una de las más respetadas de la región, y ambos tenían la estabilidad financiera suficiente para elegir a sus propios clientes, su propio horario e incluso sus propias vacaciones. Para todos, eran la pareja ideal, exitosa, apasionada, sólida. Pero lo que pocos sabían era que, en los últimos meses, algo casi imperceptible comenzó a cambiar. Pequeñas ausencias, pequeños silencios. Elena parecía más distante al llegar a casa. Daniel, por su parte, empezó a pasar más tiempo en reuniones externas y, a veces, cenaba solo, con la comida aún caliente en el microondas. Sus conversaciones junto a la cama se volvieron más espaciadas. Elena se sumergía en sus borradores hasta altas horas de la noche. A veces, Daniel ni siquiera subía a su habitación hasta que ella se dormía. Pero aún había cariño. Él seguía besándola en la frente por la mañana. Ella seguía doblando sus camisas con cuidado. Nada parecía ir mal. Pero entre ellos, había un vacío que crecía en silencio, sin alardes. Una especie de distancia medida no en metros, sino en sentimientos no expresados. Daniel notó una noche que hacía tiempo que no le tomaba la mano en el sofá. Elena notó que había cambiado de marca de perfume, pero no preguntó por qué. Aún así, nada parecía indicar nada más allá del desgaste natural de una relación a largo plazo. Daniel seguía amando a su esposa con la misma ternura de siempre. Admiraba su fuerza, su talento, su sensibilidad. Y estaba orgulloso de la mujer con la que compartía su vida. Elena, en cambio, se encontraba en una fase de cuestionamiento silencioso. Una vez, mientras hablaba con una vieja amiga de la universidad, oyó algo que no dejaba de resonar en su mente: pareces vivir una vida perfecta. ¿Pero aún te sientes viva por dentro? La pregunta resonó, no por insatisfacción, sino por una incomodidad que no podía identificar. Era como si todo estuviera bien por fuera, pero desajustado por dentro. Y no sabía si era culpa del tiempo, de ella o de alguna pieza faltante del rompecabezas. Aún así, continuaron. Planearon una cena de gala, de esas que requieren atuendo formal, etiqueta y sonrisas calculadas. Sería un evento importante, especialmente para Daniel, ya que su empresa sería honrada por un proyecto importante completado.
La invitó con entusiasmo. Ella aceptó, como siempre, con una suave sonrisa y un toque en el brazo. Días antes del evento, fueron juntos a elegir su vestido. Él dio su opinión, la felicitó y sonrió al verla admirarse en el espejo con un vestido de seda azul marino. Dijo que parecía salida de un cuadro. Ella rió. Dijo que exageraba. Pero le alegró oírlo. Llegó la noche y todo parecía listo para otra celebración impecable. Llegaron al evento de la mano, entre los flashes de los fotógrafos, los brindis y los saludos. Daniel presentó con orgullo a Elena. Ella sonrió con elegancia. Ambos se movieron entre los invitados con la armonía de quienes saben compartir el espacio. En cierto momento, lo llamaron al escenario para recibir el honor, y Elena se sentó a la mesa, junto a algunos conocidos. Mientras él hablaba, sus ojos buscaron los de ella. Y por un instante, hubo una conexión. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Y en ese momento, todo pareció intacto. Fuerte. Inmaculado. Pero había algo diferente en los ojos de Elena esa noche. Algo que ni siquiera ella comprendía del todo. Una inquietud silenciosa. Un suspiro reprimido. Como si, incluso en medio de la perfección de esa noche, algo en su interior clamara por aire. Miró a su marido con cariño, pero también con añoranza. No por él, sino por ella misma, por algo que no sabía si había perdido o simplemente había dejado caer en el sueño. Y Daniel, aunque feliz, sentía algo que no podía nombrar. Una especie de ausencia presente. Un vacío que no podía identificar con precisión, pero que empezó a oprimirle el pecho sin una razón clara. Y fue esa noche, de sonrisas ensayadas y destellos cristalinos, que los destinos comenzaron a cambiar sutilmente. Como placas tectónicas que se mueven silenciosamente, hasta el día en que todo se derrumba. Nada se había dicho aún. Nada se había hecho aún. Pero la historia que escribían juntos estaba a punto de dar un giro a una página de la que ninguno de los dos podría regresar. Y allí, entre brindis y aplausos, lo que parecía un capítulo más de éxito comenzó a trazar la delgada línea entre lo eterno, y lo que, aunque parezca sólido, puede desmoronarse con el tiempo. Elena despertó con la luz filtrándose por las cortinas y, por un instante, sintió una extraña paz, como si estuviera en una vida que no era del todo suya. Miró a un lado y vio que la cama seguía sin hacer, pero Daniel ya no estaba. Ya se había ido a trabajar, como siempre, y había dejado el café recién hecho en la mesa de la cocina, con el pan caliente y su mermelada favorita al lado. Era algo que siempre hacía, casi como un ritual silencioso para decir, sigo aquí. Elena agradeció el gesto, pero últimamente se había convertido en un detalle más de su rutina. Se sentaba, comía, respondía a algunos correos electrónicos y se dirigía a otro día ajetreado en el estudio, sin detenerse mucho a reflexionar sobre sentimientos que no podía identificar. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. No era el café, ni el sol, ni su ausencia. Estaba en su interior. Una pequeña incomodidad, como una astilla de cristal bajo la piel. Su mente divagaba con más frecuencia, sus ojos se desenfocaban durante demasiados segundos, y había un silencio en su pecho que parecía cada vez más ensordecedor. Empezó a preguntarse con más intensidad dónde se había perdido, en qué punto de esa historia perfecta su voz había empezado a desvanecerse. En el estudio, mientras guiaba al equipo, sus pensamientos vagaban. Se encontró observando las manos de un compañero, prestando demasiada atención a cómo se ajustaba las gafas, al tono de su risa, al sutil aroma de su perfume. No era deseo, no era atracción. Era necesidad. Un anhelo interno de algo nuevo, de alguna emoción que rompiera el ritmo repetitivo de los días. Las reuniones sociales se hicieron más frecuentes, siempre bajo la apariencia de trabajo. Cenas con clientes, almuerzos, cafés improvisados con colegas. Daniel, comprensivo como siempre, nunca le preguntó nada. Simplemente le preguntó si llegaría tarde y dejó una luz encendida en el pasillo. Elena lo notó al abrir la puerta principal y, por un instante, sintió un vuelco en la conciencia. Pero la sensación pronto se disipó con justificaciones silenciosas, estaba creciendo profesionalmente, encontrando plenitud, siendo auténtica. No estaba haciendo nada malo. Todavía.
Y fue en esa delgada línea entre lo correcto y casi que todo empezó a desmoronarse por dentro. Daniel, en cambio, lo presentía. No lo decía, pero lo presentía. Notó la falta de brillo en sus ojos cuando le contaba algo nuevo. Notó que los abrazos eran más breves, los besos más apresurados. Y lo que más le dolía era que ella ya no lo miraba de la misma manera. Esa silenciosa admiración que tanto apreciaba parecía haberse desvanecido. Daniel intentó reavivar algo. Planeó un viaje sorpresa. Reservó un fin de semana en un hotel donde habían pasado su luna de miel. Lo preparó todo hasta el más mínimo detalle, con el mismo cuidado de siempre. Pero cuando se lo contó, Elena dudó. Dijo que tal vez no podría ir debido a un proyecto importante que estaba entregando. Daniel asintió comprensivo, pero su expresión se ensombreció por dentro. Sabía que algo se estaba escapando. Y empezó a preguntarse si él seguía siendo el hombre con el que soñaba o solo el cómodo compañero de una vida bien construida. En los días siguientes, el ambiente entre ellos osciló entre la cordialidad y el silencio. No hubo discusiones, solo ausencia. Una especie de fantasma que ocupaba la casa, incluso con ambos presentes. Y entonces llegó la cena de gala. El gran evento que reunió a empresarios, inversores, arquitectos y profesionales de diversos ámbitos. Fue una velada elegante, importante para Daniel, pero también una ocasión donde se cruzaron muchos mundos, incluidos mundos que él no conocía. Llegaron juntos, como siempre. Sonrisas bien puestas, manos entrelazadas, atuendos impecables. La música ambiental suavizaba el ajetreo de la conversación. Elena llevaba el mismo vestido azul que él le había ayudado a elegir semanas antes. Estaba deslumbrante. Sintió que se le encogía el corazón de orgullo al caminar a su lado. Por un instante, imaginó que tal vez aún había tiempo. Tal vez esa noche sería un nuevo comienzo. Mientras lo acompañaban al escenario para recibir su homenaje, ella permaneció sentada a la mesa, rodeada de colegas y rostros conocidos. Charló con naturalidad y brindó con cortesía. Pero sus ojos, de vez en cuando, parecían buscar algo al otro lado de la sala. Y entonces se acercó un hombre. Alto, seguro de sí mismo, con la sonrisa de quien sabe exactamente cómo le afecta. Ella se levantó para saludarlo y, por un breve instante, sus miradas intercambiaron más que palabras. Daniel, en el escenario, habló de ética, perseverancia y amor, incluso mencionó a su esposa, agradeciéndole por estar a su lado en cada etapa. El público aplaudió. Pero en ese preciso instante, Elena estaba distraída. Su mirada estaba fija en la del otro hombre. La cena continuó, y Daniel, ajeno a lo que sucedía, regresó a la mesa con el trofeo en las manos y una sonrisa sincera. Ella lo abrazó, lo felicitó, pero había algo en el abrazo que parecía ensayado. Pasaron los minutos, y el ambiente se volvió cada vez más informal. Risas más fuertes, música más animada. Daniel fue a charlar con otros empresarios, y Elena se quedó. Fue entonces cuando todo cambió. El hombre se acercó de nuevo. Le susurró algo al oído. Ella sonrió. Miró discretamente a un lado y a otro, como sopesando riesgos. Y entonces, sin previo aviso, la agarró firmemente del brazo, la jaló con suavidad y la besó allí mismo, delante de todos. Un beso que no fue breve. Que no fue accidental. Y que se vio. Daniel regresaba a la mesa en ese momento y, al ver la escena, se detuvo. Por un segundo, no entendió. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. Pero era real. Era ella. Era la mujer con la que compartía sus días, sus planes, su vida. Ella. En los labios de otro hombre. Cuando el beso terminó, Elena lo apartó. Tal vez se dio cuenta de dónde estaban. Tal vez sintió el peso de la mirada de su esposo sobre ella. Salió apresuradamente de la habitación, con los ojos llorosos, el rostro enrojecido, no estaba claro si por vergüenza o por ira. Daniel, aún sin responder, caminó hacia la salida y la alcanzó en el pasillo. La miró, esperando una explicación. Pero ella no dijo nada. No se defendió, no explicó, no se disculpó. Simplemente se quedó allí, mirando al suelo, en silencio.
Y en ese silencio, todo se hizo añicos. No volvió a preguntar. Simplemente comprendió. Volvieron a casa en el mismo coche, pero no intercambiaron palabras. Elena lloraba quedamente en el asiento del copiloto. Daniel condujo en silencio, con la mirada fija en la carretera y el alma destrozada. Cuando llegaron, ella fue directa al dormitorio. Él se quedó en la sala durante horas, con el trofeo sobre la mesa de centro, contemplando el objeto que una vez había simbolizado la victoria, pero que ahora parecía un cruel recordatorio de una vida que quizá nunca hubiera sido verdadera. A la mañana siguiente, Daniel se levantó temprano, preparó café como siempre, pero esta vez no le dejó nada. Salió de casa con paso pesado. Ese mismo día, buscó a su abogado. El divorcio se inició con la misma serenidad con la que siempre lo manejaba todo. Sin escándalos. Sin chantajes. Solo una decisión firme. Elena no protestó. Parecía aliviada de no tener que justificarse. Daniel salió de casa unos días después. Se llevó solo su ropa, sus libros y una foto enmarcada de los dos en la playa, que, por alguna razón, aún no se atrevía a tirar. Elena se quedó en casa. No hubo pelea por la propiedad. Solo quería distancia. Quería respirar. El tiempo transcurrió con un silencio ensordecedor entre ellos. La rutina de Daniel se reprogramó. Se despertaba temprano, corría por el parque y se concentraba en el trabajo. Por la noche, leía. Poco a poco, los días empezaron a ser menos pesados. Elena, en cambio, se sumió en una especie de letargo. Se sentía libre, pero perdida. Él siguió el camino elegido y mantuvo el contacto con el hombre de la cena. Empezaron a verse con más frecuencia, pero con el paso de las semanas, el brillo comenzó a desvanecerse. Lo que antes parecía entusiasmo se convirtió en exigencia. Lo que era afecto se convirtió en indiferencia. Y entonces, de repente, dejó de responder. Desapareció. Como si nada hubiera pasado. Como si ella hubiera sido solo una distracción. Elena se quedó sola. Intentó contactarlo. Lo llamó, le envió un mensaje. No hubo respuesta. Miró la casa silenciosa y recordó los cafés preparados, las notas en los bolsillos, los paseos del sábado. Recordó la tranquilidad que solo Daniel podía brindar. Y, ante el vacío, comprendió. No el vacío de la ausencia física, sino el de la ausencia emocional. Por primera vez, sintió que tal vez había destruido el único amor verdadero que había conocido. Y fue entonces cuando decidió buscarlo. No para intentar volver con él, al menos eso se dijo a sí misma, sino para ver si aún había alguna posibilidad de ser escuchada. De al menos tener una conversación. Pero lo que encontró, al reencontrarse, no fue lo que esperaba. Porque Daniel ya había comenzado una nueva historia. Y había algo allí, en esa nueva vida suya, que le hizo comprender que el precio de una mala decisión es el peso de cargar con el recuerdo de lo que destruyó con sus propias manos. Y, sin embargo, había algo que desconocía. Algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre sí misma, sobre Daniel y sobre la verdadera causa del final. Algo que, hasta ese momento, había permanecido oculto entre líneas en la historia. Elena caminaba lentamente por la estrecha acera, hundiendo ligeramente los talones en el suelo de piedra, como si el propio suelo no estuviera seguro de querer sostenerla. Se veía diferente. Llevaba el pelo recogido con más sobriedad, el maquillaje discreto, el vestido sencillo. En sus ojos, había un peso nunca antes presente. En una mano, sostenía una pequeña caja de madera, sin lazos, sin adornos, con marcas de dedos en el lateral, como si la hubieran apretado durante todo el camino. Al doblar la esquina y ver la casa frente al parque, sintió una opresión en el pecho. No sabía qué esperaba encontrar, pero no estaba preparada para lo que vio. Daniel sentado bajo un árbol, con una guitarra en el regazo, sonriéndole a una mujer con un niño en brazos. La escena era tranquila, ligera, silenciosamente dolorosa. Se quedó allí, observando desde lejos, sin atreverse a acercarse. Se sentía como una intrusa en un capítulo que ya no le pertenecía. Cuando él la miró, por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo sorpresa. Ni ira.
Solo una mirada clara y serena, como la de alguien que ya había terminado esa historia mucho antes que ella. No se levantó, no caminó hacia ella. Simplemente permaneció donde estaba, como si permitiera que el pasado observara sin interferir. Elena se dio la vuelta y se fue, con los ojos llorosos, el paso vacilante y la caja apretada contra el pecho. Esa escena la acompañaría como una cicatriz abierta. Esa noche, sola en el apartamento donde ahora vivía, abrió la caja. Dentro había cartas viejas, fotos en blanco y negro, pequeñas notas manuscritas y un cuaderno azul marino con el nombre de Daniel garabateado en la primera página. Era un diario. Uno que ella nunca supo que existía. Él dudó antes de abrirlo, pero lo hizo. Y con cada línea, ella sentía como si se sumergiera en un tiempo que ella misma había descuidado. Él describió los primeros años de su matrimonio, los viajes, los sueños compartidos, las incertidumbres confesadas a medianoche, los dolores que nunca se dijeron. Leyó sobre ella, sobre cómo la veía, sobre los momentos en que se sintió pequeño a su lado y los días en que temió perderla incluso antes de perderla de verdad. Pero fue en una página doblada, casi al final del cuaderno, donde sus dedos temblaron al pasar las páginas. Un pasaje escrito con letra temblorosa, manchado por alguna gota que podría haber sido una lágrima o café. Ella lo leyó. Y entonces lo supiste. En esa página, Daniel reveló un secreto que había guardado durante casi un año, que había descubierto su traición semanas antes de la cena de gala. No en ese evento, no con el beso. Antes. Mucho antes. Lo supo porque vio un mensaje de texto dejado en un celular en la encimera de la cocina. Vio el nombre. Leyó las palabras. Sintió que su mundo se derrumbaba. Pero no dijo nada. Porque en ese momento, entre las ganas de confrontarla y el dolor ardiente en su estómago, decidió esperar. Quería estar seguro de que realmente era el final. Y quería ver hasta dónde llegaría. Quería saber si lo elegiría de nuevo por su cuenta. Quería ver si había redención. Y por eso, incluso sabiéndolo todo, siguió intentándolo. Siguió siendo amable, paciente, presente. Planeó el viaje sorpresa, siguió preparando café, siguió halagando sus vestidos. Todo esto, incluso con el corazón roto, solo esperando que ella todavía lo amara lo suficiente como para detenerse. Pero ella no se detuvo. Y él, esa noche en la cena, simplemente recibió la confirmación. El beso público, el silencio que siguió, la falta de arrepentimiento inmediato. Todo eso selló el final. Y él, con todo el dolor que sentía, decidió dejar su vida con la misma dignidad con la que había entrado. Eligió dejarla con la conciencia tranquila, para que no dijera que la presionó o la juzgó. Porque sabía que, con el tiempo, su conciencia sería el juez final. Esas palabras en el diario no estaban llenas de ira. Eran tranquilas, firmes, como alguien que escribe después de una larga batalla interna y finalmente acepta que perdieron no por falta de amor, sino por demasiado. Elena leyó el texto más de una vez. Lloró suavemente, luego más fuerte, luego incontrolablemente. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y no había nadie que la sostuviera. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el pecho hecho un manojo, lo buscó. Fue al estudio donde ahora trabajaba y esperó afuera hasta que salió. Al verlo, se acercó con pasos temblorosos y le enseñó la caja, sin decir nada. Él la miró, la reconoció al instante. Simplemente le preguntó si lo había leído todo. Y ella respondió que sí, con la voz quebrada. Entonces, por impulso, pidió hablar. Y allí, sentada en un banco a la sombra de un árbol, Elena por fin habló. Dijo que no sabía que él lo hubiera descubierto antes, que nunca imaginó que hubiera soportado tanto en silencio, que se sentía una cobarde por no haberse enfrentado a sí misma. Dijo que había sido débil, que había confundido emoción con amor, que había confundido atención con conexión, y que ahora todo le dolía de una forma que no podía explicar. Daniel la escuchó sin interrumpirla. Sus ojos estaban serenos, pero ya no había tristeza en ellos, solo distancia. Cuando ella le preguntó si aún la amaba, respiró hondo, miró al cielo unos segundos y respondió que sí, pero no de la forma que ella deseaba. Dijo que aún guardaba afecto, recuerdos e incluso gratitud.
Pero ese amor, ese que mueve el mundo, ahora era otra cosa. Era otro camino. Era otra persona. Y entonces, como si necesitara otra flecha en el corazón, le dijo que estaba comprometido. Que conoció a alguien que lo ayudó a reconstruir su fe en la gente y que ahora estaba a punto de casarse de nuevo. Elena intentó ocultar su dolor, pero no lo logró. Dijo que se alegraba por él, pero se le quebró la voz. Se disculpó. Repitió sus arrepentimientos. Y luego le preguntó por qué no la había confrontado cuando se enteró. Porque la había dejado continuar con su mentira. La respuesta llegó como una sentencia. Daniel dijo que si la hubiera confrontado, podría haber mentido. O haberse alejado por culpa. Y que no quería a alguien a su lado por carga o remordimiento. Quería ser elegido. Y como no lo fue, decidió irse. Dijo que el amor solo vale la pena cuando es genuino, y que, en ese momento, al verla tan destrozada, solo deseaba que pudiera perdonarse a sí misma. Porque él ya lo había hecho. Se levantó con calma, la besó en la frente y se fue. Elena se quedó allí, con la caja en el regazo, el rostro húmedo y el corazón vacío. Sabía que había perdido no solo a un hombre, sino la única versión de sí misma capaz de amar de verdad a alguien. Ese día, regresó a casa y se sentó en el suelo de la sala, rodeada de recuerdos. Fotos, cartas, objetos que antes parecían meros detalles ahora pesaban como prueba de un amor desperdiciado. Volvió a coger el diario y releyó la última frase de la última página, escrita con su letra temblorosa: a veces, amar también es saber cuándo soltar. Y entonces comprendió que hay heridas que nunca sanan. Que hay errores que no se pueden borrar, por mucho que se desee. Y que el verdadero castigo, el verdadero karma, es darse cuenta de lo perdido, cuando ya no queda nada por hacer. En los días posteriores a su conversación bajo el árbol, Elena se hundió en un silencio que se extendió por las habitaciones del apartamento como una presencia física. No solo extrañaba los sonidos ausentes de su antigua rutina, los pasos de Daniel en la cocina, el sonido del periódico matutino, las risas contenidas durante las películas de la noche, sino sobre todo la falta de rumbo que ahora dominaba sus días. Todo parecía moverse a cámara lenta. Pasaba horas sentada en el suelo de la sala, a veces con su diario abierto en el regazo, otras veces simplemente mirando al techo, tratando de comprender exactamente cuándo se había perdido. Los mensajes en su celular se acumulaban, pero ella no respondía. Cancelaba citas, rechazaba invitaciones, faltaba a reuniones. Había algo dentro de ella que aún necesitaba hundirse por completo antes de que pudiera intentar resurgir. Y era como si, por primera vez en años, hubiera dejado de intentar mantener una apariencia, ya fuera ante el mundo, ante su profesión o ante el espejo. Ahora era simplemente ella misma. Con sus decisiones, sus escombros y el dolor irreparable de alguien que entiende que ella fue la autora de su propia caída. Una noche, casi sin pensarlo, se subió a su coche y condujo hasta una calle tranquila donde había un viejo café que solían frecuentar. Estaba cerrado, pero las luces del letrero aún parpadeaban como si intentaran mantener vivo algún recuerdo. Aparcó y se quedó allí, con las manos en el volante y la mirada fija en la fachada. Fue en ese lugar donde, años antes, ella había sonreído bajo su taza al verlo olvidar sus palabras durante su primera conversación. Y fue en ese mismo café donde, ya casados, se reunieron para hablar de planes, soñar con hijos, reírse de los tropiezos de la vida cotidiana. Ahora, todo era sombra. Y ella sabía que cada recuerdo que latía era un recordatorio de todo lo que había decidido enterrar por un momento de duda, por un impulso que nunca podría nombrar. Al regresar a casa, un recuerdo inesperado afloró, una vieja amiga de la universidad, Julia, con quien había perdido el contacto. Recordó largas conversaciones, las confidencias intercambiadas sobre el amor, la ambición, el arrepentimiento. Había algo en ese recuerdo que la impulsó a buscar su antiguo número. Lo encontró. Él le envió un mensaje simple y directo, pidiendo verla. Julia respondió casi de inmediato. Se encontraron en un parque donde solían pasear, cuando compartían piso y secretos. Cuando se reencontraron, el abrazo fue largo, silencioso, casi sanador. Julia percibió en la mirada de Elena que había mucho más de lo que las palabras podían describir, y así se sentaron en un banco apartado, rodeadas de árboles cuyas hojas comenzaban a caer, marcando el comienzo del otoño.
Elena lo contó todo. Con una honestidad cruda y sin adornos. Confesó el error, el beso en la cena, el abandono de su amante, el dolor de ver a Daniel seguir adelante, el descubrimiento del diario, su última conversación. Julia escuchó en silencio, solo asintiendo. Cuando Elena terminó, pareció que se le había quitado un peso de encima. Entonces, en un gesto inesperado, Julia le tomó la mano y le dijo algo que Elena nunca olvidaría. Dijo que el verdadero castigo por la traición no era ser abandonada. Era ser olvidada en paz. Que cuando alguien logra irse y tomar lo mejor de sí mismo sin resentimiento, el espacio que queda es más frío que el de la ausencia. Era el vacío de la insignificancia. Elena lloró. No de rabia, ni de tristeza. Sino porque supo, en ese momento, que nunca recuperaría esa mirada que la hacía sentir única en el mundo. Semanas después, mientras intentaba reorganizar su vida, recibió una invitación inesperada, la inauguración de un nuevo espacio cultural en la ciudad, con una exposición de arte interactiva. La nota a pie de página de la invitación decía discretamente, comisariado por Daniel. Su corazón se aceleró. Él nunca había trabajado con comisariado. Esto era nuevo. Un proyecto que nunca había mencionado. Consideró no ir, pero algo en su interior la impulsó a ir. Se vistió con sobriedad, se recogió el pelo y se fue sin esperar nada. Simplemente sintió la necesidad de ver. Al llegar al lugar, la envolvió un ambiente etéreo, hecho de luces y sonidos, con instalaciones que hablaban de pérdida, transformación, silencio y reencuentro. Todo era profundamente emotivo. Parecía contar historias no contadas, cicatrices disfrazadas de formas, colores y sonidos. En el centro de la habitación se alzaba una pieza central, una estructura suspendida hecha de vidrios rotos y cintas de papel escritas a mano. Se acercó, con el corazón ya dolorido, incluso antes de comprender qué era. Leyó una de las cintas. Reconoció su letra. Eran fragmentos de cartas que le había escrito a Daniel al principio de su relación, cuando aún vivían juntos e intercambiaban palabras en bolsillos, puertas y libros. Miró otra cinta y vio su letra, con frases de su diario. Era una obra hecha con fragmentos reales de su historia. Fragmentos expuestos, delicadamente dispuestos. El título de la obra, Lo que queda. Y debajo, una cita, no todo lo que termina, termina. Algunas cosas se convierten en arte. Elena no pudo contener las lágrimas. Se sentó en uno de los bancos laterales, sintiendo los recuerdos invadirla como una marea alta. El ruido ambiental parecía susurrar promesas incumplidas. Vio, a lo lejos, a Daniel hablando con unos invitados. Estaba sereno, comprometido, feliz. Su nueva esposa apareció a su lado. Sonriente. En paz. Los dos intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Era una nueva conexión, pero limpia. Intacta. Cuando finalmente notó su presencia, simplemente asintió. Un gesto cortés, respetuoso, pero definitivo. Ella quería irse, pero sus pies no obedecían. Estaba allí, atrapada en un museo que hablaba de su propia ruina. Horas después, ya entrada la noche, recibió un mensaje en su celular. Era de Daniel. Una sola frase, gracias por venir. Esta exposición solo existe porque una vez exististe en mí. La releyó varias veces. Lloró. Sonrió. Y comprendió que allí había un perdón que no se puede pedir ni recibir. Solo se puede comprender. Esa noche, durmió abrazada a su propio pecho, con los ojos aún húmedos, pero con un silencio diferente. Un silencio que ya no pesaba. Un silencio que comenzaba a transformarse en aceptación. Durante los meses siguientes, reconfiguró gradualmente su vida. Regresó al trabajo, retomó proyectos, comenzó terapia y, poco a poco, se permitió mirarse al espejo sin juzgarse. Sabía que nunca olvidaría. Y que nunca volvería a ser el mismo. Pero había una nueva, dolorosa y firme conciencia en sus pasos. Empezó a ver a las parejas en la calle con ojos menos escépticos. Empezó a hablar menos y a escuchar más. Ya no intentaba justificar lo que hacía. Simplemente aprendió a asumir las consecuencias.
Una tarde, se cruzó con Daniel en el mercado. Se detuvieron, se miraron, sonrieron discretamente y se separaron, sin intercambiar una sola palabra. Y, sin embargo, era como si todo ya se hubiera dicho. Ya no había dolor. Solo el silencioso reconocimiento de dos almas que una vez se amaron de verdad y se perdieron. Más tarde, al visitar a su vieja amiga Julia para tomar un café, escuchó una pregunta que la tomó por sorpresa. Julia, con la mirada fija, le preguntó si volvería al pasado, si pudiera, para cambiar lo que hizo. Elena pensó durante varios segundos. Respiró hondo. Dijo que sí. Pero no para evitar el dolor, sino para no haber dejado nunca de amar a alguien que la amaba tanto. Y añadió, con la mirada fija en la taza, porque lo peor de la traición no es que te descubran, es descubrir, demasiado tarde, quién dejaste de ser al traicionar. Y así, incluso con el corazón aún aprendiendo a latir con calma, continuó. Paso a paso. Sabiendo que algunas pérdidas son permanentes. Y que, a veces, amar también significa aceptar que lo perdido se pierde para siempre. Después de aquella noche en la exposición, algo dentro de Elena se dio como una antigua muralla tocada por un fuerte viento. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de comprender la magnitud de la destrucción que había causado. Los días siguientes ya no fueron tan silenciosos como antes, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora encontraba otras formas de expresarse, a través de la escritura, la introspección, los largos paseos por las antiguas calles donde una vez caminó de la mano de Daniel, intentando recuperar no los momentos, sino a la mujer que había estado a su lado, a la que se había permitido abandonar. La culpa ya no la consumía como llamas, sino que permanecía constante, como una brasa ardiente en lo profundo de su pecho, ardiendo lentamente, recordándole que cada elección tiene un precio, y que algunas decisiones no se pueden enmendar, solo recordar. Elena empezó a registrar sus pensamientos en cuadernos que guardaba junto a la cama, textos que nunca tuvo intención de compartir con nadie. Eran confesiones, reflexiones, fragmentos de recuerdos que le asaltaban involuntariamente. A veces se despertaba en mitad de la noche con la urgencia de escribir sobre un gesto de cariño olvidado, la forma en que él le ajustaba el cuello del abrigo en los días fríos, o la forma en que la observaba en silencio mientras ella hablaba apasionadamente de arquitectura. Era en estos detalles donde residía ahora su mayor dolor, no por haberlo perdido, sino por haberlo desperdiciado. Empezó a visitar a su terapeuta con más frecuencia, intentando comprender por qué había permitido que la ansiedad de algo nuevo sustituyera la estabilidad del amor verdadero. Cuestionó su autoestima, su forma de ver el mundo, a sí misma, su capacidad de amar con madurez. Fue un proceso lento, doloroso, pero real. Por primera vez, Elena se permitió despojarse de su orgullo y afrontar las ruinas de lo que había sido. Y, poco a poco, empezó a reconocer que no era solo la ausencia de Daniel lo que la lastimaba, sino la ausencia de ella misma en esa versión corrompida por su propia huida. Un día, mientras ordenaba una estantería olvidada, encontró un sobre marrón con un lazo azul descolorido. Dentro había unas tarjetas antiguas escritas por Daniel, con notas sencillas sobre cumpleaños, viajes y recordatorios divertidos. Pero al final del sobre había una carta que nunca había leído. Su letra seguía firme, como si la hubieran escrito en los primeros años de su matrimonio. La carta empezaba diciendo que si alguna vez la encontraba, sería porque él ya no estaba. Y le pedía con dulzura que recordara las promesas que se hicieron en una noche lluviosa, cuando juraron no abandonarse jamás, aunque el amor cambiara de forma. Elena terminó de leer con los ojos llorosos y las manos temblorosas, sintiendo como si él todavía estuviera allí, incluso a la distancia, ofreciéndole un último gesto de cariño para calmar el caos que llevaba. Poco después, recibió una invitación a la boda de Daniel. La caja que llegó por correo era elegante, con colores sobrios y detalles dorados. Dentro, la invitación llevaba delicadamente el nombre de la nueva esposa, como si supieran que no necesitaban gritar para confirmar una elección. El papel tenía un aroma sutil y el texto era directo, una invitación sin exigencias, simplemente un suave recordatorio de que su historia había tomado un rumbo diferente. Elena no respondió. Guardó la caja en el fondo de un cajón y pasó días sin saber qué sentir. En otro tiempo, lo habría destruido todo en un ataque de dolor. Pero ahora no. Ahora, lo miraba con respeto. Con tristeza, sí, pero con una nueva madurez.
Sabía que asistir sería cruel para él y para ella misma. Decidió no ir. Optó por escribir una carta y dejársela al organizador de la boda, para que se la entregara a Daniel después de la boda. En la carta, no había súplicas. Solo un agradecimiento final. Por haber amado, por haber soportado, por haber enseñado. Esa misma semana, Elena decidió mudarse. Vendió su apartamento, solicitó un traslado dentro de la empresa y aceptó un proyecto en otra ciudad. Necesitaba aire fresco, nuevos caminos, un espacio donde no tropezarse con sus propios recuerdos a cada paso. Al llegar a su nuevo domicilio, sintió una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, despertó en un lugar donde nadie conocía su historia. Nadie la veía como la mujer que traicionó a su marido ideal. Allí, era simplemente una mujer que intentaba empezar de cero. Poco a poco, se involucró en proyectos culturales, recuperó aficiones olvidadas, se unió a un grupo de lectura y, con el tiempo, empezó a abrirse a la conversación informal. Conoció gente nueva. Algunas conexiones iban y venían, como hojas arrastradas por el viento. Otras permanecían, como raíces sutiles que crecían silenciosamente. Fue en este entorno donde conoció a Gabriel, un fotógrafo que hablaba poco pero observaba todo con intensidad. No hacía preguntas invasivas ni mostraba prisa. Con él, Elena se sentía cómoda siendo quien era ahora, sin miedo a ser juzgada, sin la sombra del pasado. No había prisa ni promesas. Solo encuentros ligeros, largas conversaciones, silencios compartidos que, curiosamente, dolían menos que cualquier palabra mal pronunciada. Con el tiempo, empezaron a verse con más frecuencia. No hubo besos apresurados ni declaraciones impulsivas. Solo presencia. Gabriel comprendía sus silencios y ella respetaba sus reservas. Eran dos nuevos comienzos que se encontraban. Un día, la invitó a fotografiar juntos un pueblo vecino. Durante el paseo, ella sonrió genuinamente, con la mirada, y Gabriel lo notó. Le dijo con dulzura que era hermoso verla así. Elena apartó la mirada, avergonzada, y confesó que ya no sabía lo que era ser feliz sin culpa. Gabriel simplemente dijo que la culpa era un refugio seguro para quienes temían volver a intentarlo. Y que tal vez, algún día, tendría que dejar de visitar ruinas y empezar a construir algo nuevo. Esas palabras persistieron en su mente durante días. Más que consuelo, fueron una provocación. Empezó a replanteárselo todo. No en busca de un nuevo amor, porque sabía que no podía forzarlo, sino de libertad. De poder mirarse al espejo sin apartar la mirada. De perdonarse. De aceptar que había cometido un error, sí, pero que no necesitaba que ese error la definiera para siempre. Fue en ese proceso que decidió hacer algo simbólico, fue al parque donde había tenido su última conversación con Daniel. Aunque fuera en otra ciudad, en otro lugar, necesitaba cerrar el ciclo. Se llevó la caja de cartas, el cuaderno y su invitación de boda. Enterró todo bajo un árbol viejo, lo cubrió de hojas y se quedó allí un rato. No lloró. No sonrió. Simplemente se quedó. Y en ese momento, supo que estaba lista. De camino a casa, encendió la radio del coche por primera vez en meses. Sonaba una canción vieja, de esas que hablan de amores que no funcionaron pero que dejaron una huella imborrable. Y ella cantaba. Suavemente, con vacilación, pero cantaba. Era un comienzo. Yo aún no sabía qué vendría después. No sabía si Gabriel se quedaría, si surgirían nuevos amores, si la añoranza desaparecería por completo. Pero él sabía que lo peor ya había pasado. Que el dolor más profundo no era la pérdida de Daniel, sino la pérdida de sí misma. Y ahora, poco a poco, se reencontraba a sí mismo. Al llegar a casa, se sentó en el sofá y miró por la ventana abierta. La luz entraba suavemente y el viento mecía las cortinas con un movimiento tranquilo. Tomó su libreta nueva y escribió una sola frase: hoy existo completamente. Y así, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de escribir nada más. Porque en ese silencio, vivía un futuro. Uno que aún no se había vivido, pero que ya comenzaba a tomar forma con otros colores, otras formas y, sobre todo, un corazón diferente.
Pasaron unos meses desde que Elena dejó el sobre bajo el árbol y comenzó su nueva etapa en una ciudad donde nadie la asociaba con ningún pasado doloroso. La rutina se fue forjando poco a poco, y cada paso que daba parecía menos cargado de recuerdos. Los días se volvían más ligeros, no porque el pasado se hubiera olvidado, sino porque, poco a poco, aprendió a priorizarse, no como un castigo, sino como alguien que finalmente comprendía el valor de sentirse completa consigo misma. Empezó a aceptar invitaciones a exposiciones, noches de lectura, cafés con colegas, aunque aún le daba cierta reticencia a involucrarse demasiado. Era como reaprender a confiar en el tiempo, a forjar vínculos sin exigir la sanación inmediata de viejos dolores. Gabriel permanecía cerca, con una presencia que no exigía, que no presionaba. Simplemente existía, con una mirada firme y un oído generoso. Fue durante una tarde nublada, mientras paseaban por una librería antigua del centro, que él le habló de su pasado. No de forma intrusiva, sino con la naturalidad de quien por fin quiere saber el motivo del silencio en su mirada. Se sentaron en un sofá al fondo de la tienda, rodeados de estanterías de madera y el aroma de páginas viejas. Elena dudó, pero al ver la atenta mirada de Gabriel, sintió que ya no necesitaba huir. Le contó todo, sin omitir los detalles que la avergonzaban. Habló de la traición, el matrimonio, el divorcio, la revelación, la carta que dejó en la boda de su exmarido, el dolor, la culpa, el deseo tardío de volver y el vacío que aún le quedaba. Gabriel escuchó en silencio, sin cambiar de expresión, simplemente absorbiendo cada palabra. Cuando ella terminó, hubo una pausa profunda entre ellos, hasta que él respiró hondo y dijo que el dolor que sentía no era un reflejo de lo mal que había estado, sino de cuánto había mejorado. Dijo que para quien se arrepiente de verdad, no hay mayor castigo que la conciencia. Y que no la veía como una traidora, sino como alguien que decidió dejar de mentir, aunque fuera demasiado tarde. Sus palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez, alguien no la miraba con prejuicios. No intentaban corregirla ni salvarla. Simplemente la comprendían. Los días siguientes se llenaron de energía renovada. Comenzaron a compartir más momentos juntos, viajes cortos a ciudades vecinas, fines de semana leyendo en el parque, conversaciones sobre cosas sencillas e importantes. Aún no había declaraciones ni planes para el futuro, pero el espacio entre ellos se llenaba de algo que no necesitaba ser nombrado. Gabriel, con su discreción, demostraba con gestos que la valoraba, que veía en ella no el error, sino la fuerza que florecía tras él. Una noche, mientras contemplaban las estrellas en la terraza de su edificio, ella le preguntó si no tenía miedo de involucrarse con alguien como ella, que ya había lastimado a quienes más amaba. Gabriel respondió con la serenidad de quien ha experimentado una pérdida, dijo que todos cargamos con ruinas, pero lo que importa es lo que hacemos con ellas. Y que preferiría amar a alguien consciente de sus defectos que a alguien que nunca tuvo el valor de enfrentarlos. Eso la destrozó por dentro. No por dolor, sino porque finalmente se sintió aceptada. Un domingo por la tarde, mientras organizaban juntos una exposición fotográfica en la que Gabriel participaría, le sugirió a Elena unirse al proyecto con una instalación inspirada en palabras no dichas. La propuesta era sencilla, los visitantes escribirían en trozos de papel lo que nunca habían podido decirle a nadie. Elena dudó, pero finalmente aceptó. Creó una estructura con cables colgantes y luces tenues, y allí, cientos de papeles comenzaron a llenar el espacio con dolor y confesiones anónimas. Un día de la exposición, mientras observaba en silencio las notas, reconoció una letra familiar. Era la de Daniel. La nota decía: si hubiera sabido que el perdón libera más que el amor, habría aprendido a perdonar antes. Elena se quedó paralizada, con los ojos llorosos, pero con el pecho en calma. Ya no se trataba de querer volver. Se trataba de cerrar un ciclo con la ligereza que nunca antes había podido experimentar. Miró a su alrededor, vio a Gabriel explicando sus fotografías a un visitante y sonrió. Porque sabía que esta era la respuesta que necesitaba. No de la boca de Daniel, sino de su propia alma. La semana siguiente, Gabriel la invitó a una cena diferente. No era un restaurante ni un evento especial. Solo un picnic en la cima de una colina a las afueras de la ciudad. Al llegar, se instalaron juntos bajo un frondoso árbol, contemplando la puesta de sol. Con el cielo teñido de naranja y la suave brisa jugueteando con su cabello, Gabriel se sentó frente a ella,
tomó las manos de Elena y le dijo que no tenía promesas que hacer, que no sabía qué le depararía el futuro, pero que, en ese momento, estaba exactamente donde quería estar. Y que ella, con toda su historia, era la mujer más completa que había conocido. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. No respondió con palabras. Simplemente se inclinó y lo besó con la serenidad de quien no necesita apresurarse ni justificarse. Fue un beso de presencia. Uno real. De alguien que, por fin, había aprendido a no huir de sí mismo. Unos días después, mientras caminaba por la playa al atardecer, reflexioné sobre todo lo vivido. Pensé en lo extraño que era que el destino uniera vidas con tanta precisión, incluso cuando todo parecía perdido. Si mirabas atrás, verías a una mujer que ya no reconocías. Una que creía que el amor era una certeza, que la presencia era rutina, que el cariño una obligación. Ahora, sabía que el amor era una elección diaria, que la confianza era una construcción, y que perder a alguien por una mentira era más devastador que cualquier separación física. Pasó los dedos por el agua del mar, sintiendo la espuma helada y el olor a sal. Cerró los ojos y se permitió recordar a Daniel una última vez. No con dolor, sino con profundo respeto. Porque, a pesar de todo, él había sido su espejo. Y fue a través de él que aprendió a verse a sí misma. En los días siguientes, la vida retomó su ritmo tranquilo. Gabriel estaba planeando una exposición internacional y la invitó a acompañarlo. Elena, por primera vez en años, aceptó un nuevo comienzo sin miedo. No porque estuviera olvidando el pasado, sino porque finalmente había aprendido a aceptarlo. Sabía que había gente que nunca la vería transformada, que la traición quedaría grabada en su memoria. Pero también sabía que había algo más fuerte que el juicio, la valentía de ser diferente a lo que la había herido. Y esa valentía era lo que la impulsaba ahora. Una tarde, al volver a ver a su antiguo terapeuta durante una breve llamada telefónica, escuchó una pregunta que la hizo sonreír: ¿te has perdonado? Elena reflexionó unos segundos y respondió que no se había perdonado del todo, pero que ahora podía mirarse al espejo y ver a alguien merecedor de amor. Y que, si eso no era perdón, quizás era algo aún más hermoso, una redención construida paso a paso. La terapeuta sonrió y simplemente le dijo: sigue así. Eres la prueba viviente de que incluso el error más imperdonable puede ser la semilla de algo nuevo, cuando tienes el valor de mirarlo con sinceridad. Y así, Elena continuó. Ni como heroína ni como villana. Sino como una mujer real, que cometió errores, sufrió, aprendió y decidió vivir de otra manera. Ahora, con el alma menos cargada y el corazón más atento, ya no buscaba redención en las palabras de los demás. Había descubierto que el amor verdadero comienza cuando dejamos de escondernos de nuestra propia historia. Y esa, ahora, era la única narrativa que importaba. El tiempo transcurrió con la dulzura de quien no tiene prisa por sanar heridas profundas. Los días se convirtieron en semanas, las estaciones cambiaron y, poco a poco, los contornos de la vida comenzaron a remodelarse con formas nuevas, menos frenéticas, pero más sólidas. Elena construyó una rutina diaria viable con pequeñas victorias que antes habrían pasado desapercibidas. Dormir una noche entera sin despertarse en medio de una pesadilla. Comer sola en un restaurante y sentirse en paz. Reírse a carcajadas de alguna tontería sin sentirse culpable por ser feliz. Gabriel permaneció a su lado, pero nunca como alguien que llena un vacío, sino como alguien que se suma a una nueva versión de sí misma. Compartieron silencios, conversaciones profundas y también los momentos mundanos, esos que a menudo construyen vínculos más verdaderos que cualquier promesa hecha en momentos intensos. La conexión entre ellos no estaba hecha de promesas y euforia, sino de respeto y presencia. Algo que, por simple que pareciera, era lo que más necesitaba. Un sábado por la mañana, mientras tomaban un café en un mercado local, Elena recibió un mensaje inesperado. Era de la nueva esposa de Daniel. Un mensaje respetuoso, casi tímido, pidiendo verse. Elena dudó, con el corazón acelerado despertando un recuerdo que creía haber superado. Tras unos minutos mirando la pantalla, respiró hondo y dijo que sí. Quedaron en verse esa misma tarde, en un café discreto y tranquilo. Cuando se encontraron, Elena parecía nerviosa.
Tras unos momentos de silencio y vacilación, reveló que había tropezado con una de las viejas cartas de Elena dentro de uno de los libros de Daniel. Dijo que no podía sacarse esas palabras de la cabeza y que, a pesar de confiar en su amor, necesitaba comprender mejor qué había entre ellos, porque Daniel nunca hablaba del pasado con ira, solo con una melancolía contenida que nunca desaparecía del todo. Elena escuchó en silencio, con una serenidad que ni siquiera sabía que poseía. Y entonces respondió, sin dramatismo, que su amor había sido verdadero, que el dolor de la pérdida había sido inmenso, pero que solo quedaba respeto. Que Daniel merecía ser feliz, y que ella, Elena, por fin encontraba la suya, aunque por otro camino. Al oír esto, la mujer sonrió aliviada y le dio las gracias. Dijo que Daniel era un buen hombre, merecedor de esa paz. Se separaron con un abrazo incómodo, entre el reconocimiento y la liberación. No había rivalidad. Había una comprensión silenciosa de que el tiempo reescribe las historias con la pluma de la madurez. Semanas después, Daniel publicó un libro. No una novela, sino una obra de ensayos y reflexiones sobre la reconstrucción, la pérdida y el amor silencioso. El título era sencillo, Después del adiós. Elena compró el ejemplar, pero tardó días en abrirlo. Cuando por fin lo hizo, encontró una línea en la dedicatoria que le hizo llorar, a quien me enseñó que incluso el amor más profundo puede terminar. Y que lo que hacemos después es lo que define quiénes somos. Elena cerró el libro con cuidado, lo apretó contra su pecho y lloró suavemente. No era tristeza. Era un buen anhelo, por algo que una vez fue hermoso y que ahora podía recordar sin dolor. Por primera vez, ya no quería volver atrás. Solo quería seguir adelante. Unos meses después, Gabriel la invitó a un viaje. Era una expedición fotográfica a una región costera llena de paisajes vírgenes. Elena aceptó sin pensarlo mucho. Necesitaba un respiro de aire fresco. Allí, caminando entre acantilados y bosques, descubrieron una conexión aún más profunda. Una noche, tumbados en la arena, mirando al cielo, Gabriel finalmente le dijo que la amaba. No fue un discurso poético, ni un momento planeado. Fue un susurro sincero de alguien que, poco a poco, construyó el amor a partir de los escombros de otra vida. Elena tardó unos segundos en responder. Luego le tomó la mano y le dijo que también lo amaba. Que no sabía qué le depararía el futuro, pero que quería estar allí, con él, con la conciencia tranquila y el corazón en paz. Esa declaración no borró lo que había sucedido antes, pero iluminó el camino que habían elegido recorrer juntos. Mientras tanto, Daniel seguía adelante con su vida. Su matrimonio prosperaba con soltura, sin mucha exhibición pública, pero con una estabilidad que no requería ser el centro de atención. Aprendió a amar de nuevo, pero de forma diferente. Con más cautela, con más madurez. Seguía escribiendo, aún conmovido por los recuerdos, pero ahora sus palabras no sangraban, sanaban. Él y Elena nunca volvieron a verse en persona, pero en una entrevista, cuando le preguntaron qué le diría a alguien que había sido traicionado, Daniel respondió que perdonar no era olvidar, sino liberarse del dolor de cargar con lo que ya no encaja. Y que, a veces, la mejor manera de amar a alguien es dejarlo ir, con la esperanza de que algún día te encuentre, aunque esté lejos. El amante que Elena conoció en el pasado, el que la agarró por la cintura y la expuso en la cena de gala, desapareció de la historia como un personaje sin sustancia. No dejó huella, salvo la destrucción que contribuyó a sembrar. Intentó otras relaciones vacías, buscando siempre espejos para su vanidad, hasta que se encontró solo, rodeado de una reputación sucia y puertas cerradas. Se convirtió en una sombra de sí mismo, un amargo recuerdo para todos los que se cruzaron en su camino. Un hombre que confundió la conquista con el poder y perdió la oportunidad de ser amado de verdad por alguien que, incluso en sus errores, buscaba la redención. El tiempo selló silenciosamente sus destinos. Cada uno siguió un camino diferente, y la vida, con su cruda sabiduría, les enseñó a todos una lección irrefutable: no hay acto más violento que traicionar a quien te ofreció un corazón limpio. Elena lo aprendió a las malas. Daniel lo comprendió con lágrimas y perdón. Y Gabriel eligió amar a alguien que llevaba profundas cicatrices, pero también una valentía excepcional. Y allí, entre ruinas y reconstrucción, todos encontraron un poco de paz. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes, quienes siguieron esta historia hasta el final.
¿Qué les pareció el final? ¿Habrían actuado de otra manera en el lugar de alguno de los personajes? Dejen su comentario, su opinión es muy importante. Además, asegúrense de suscribirse al canal, porque aún tenemos muchas historias impactantes y conmovedoras como esta para compartir con ustedes. Esta historia deja algo claro: la traición destruye más que una simple relación. Rompe la confianza, anula el amor y, a menudo, arranca lo más puro de nuestro interior. Quienes engañan creen que simplemente están cambiando de rumbo, pero en realidad, dejan cicatrices que ni el tiempo puede borrar por completo. Así que, recuerda, nuestro canal no soporta ni soportará jamás ningún tipo de traición. Estamos aquí para mostrar, a través de la ficción, cuánto puede arruinar una elección equivocada el amor más verdadero. Hasta la próxima historia.